Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Estamos hablando del tema de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y estamos haciendo un análisis un poquito más profundo de simplemente decir la lucha contra el narcotráfico no funciona, es una farsa, no sirve porque hay mucha corrupción, no sirve porque hay mucha droga, porque hay mucho consumo. Y aquí lo que estamos haciendo es dándoles a ustedes un poquito más de elementos. Con mis comentarios estamos tratando de analizar un poquito más en profundidad. O sea, la lucha contra el narcotráfico no funciona por muchas razones, no simplemente por decir, bueno, no funciona por esto y esto y esto. Le estoy dando elementos que a lo mejor usted lo sabe, pero es importante que los recorramos, que los analicemos, porque cuando lo ponemos todo en conjunto, porque eventualmente voy a hablar de algunas opciones y algunas posibles soluciones. Y le vuelvo a repetir, muy importante, amigos, amigas, aquí no estamos hablando de acabar con el narcotráfico o de acabar o eliminar totalmente el uso de la droga. Eso es una quimera, es una estupidez. Cualquier persona que le diga que está tratando de eliminar al narcotráfico, de eliminar el uso de la droga, es un iluso. Eso es una realidad. Y esto yo lo tengo que reconocer por mi experiencia a través de casi 40 años de estar en este negocio, que esto no funciona. Entonces, pero tenemos que analizarlo, y lo quiero analizar de A a Z, como en el abecedario, para que no haya después que me vengan a decir, no, pero usted no lo considera. No, estamos considerando todo. Bueno, ahora lo que estamos hablando es qué efecto tiene la seguridad en su país en el tema del narcotráfico desde el primer nivel. Y en el video anterior y en varios niveles anteriores, en varios videos que he hablado, estaba hablando de, primero que todo, el presupuesto que hay para la seguridad. O sea, la decisión política que usted tanto escucha, que su presidente o su presidenta siempre está diciendo que están comprometidos con la seguridad ciudadana, que están luchando para controlar la inseguridad, y particularmente en algunos países donde el narcotráfico está totalmente desbaratado, que están muy comprometidos con eso. Entonces, una de las primeras cosas que quiero que entienda ahí es cuál es el presupuesto en su país para luchar contra el narcotráfico. Le aseguro que muy poca gente lo sabe, y además, bueno, ya lo voy a hablar más adelante, el hecho de que tenga un presupuesto no quiere decir necesariamente que ese presupuesto esté completamente dedicado a eso, que no haya alguien que venga y lo quite, que venga y lo haga, que eso es otro manejo que también impacta mucho el tema del narcotráfico, de la lucha contra el narcotráfico. Ahora, lo que estamos hablando es la policía, la efectividad de la policía, o sea, la primera línea de seguridad. Y lo que he hablado es que en muchos países, algunos políticos, incluso algunos especialistas, hablan de tener, de poner a la policía a luchar contra el narcotráfico. Y cuando usted escucha, por ejemplo, en algunos países, y esto le digo, puede ser en Norteamérica, desde la frontera de México hasta Sudamérica, es natural. Cuando usted escucha de que se desboca un poco el tema del narcotráfico, de que hay tiroteos, de que hay matación, de que matan gente, de que hay grandes cargamentos, de que hay corrupción, de que hay asesinatos, que hay tortura, lo primero que usted ve en los medios de comunicación es que cientos de policías, incluso en muchos países, incluso usan el ejército, las fuerzas armadas, la marina, el ejército, las distintas fuerzas armadas que tienen, y saturan las calles con uniformados. ¿Para qué es eso? Escúchenme una cosa, ¿para qué sirve saturar una zona con uniformados? Que en una zona que le estoy hablando del tema específico de la droga, del narcotráfico. Y sí, mire, yo lo vengo escuchando esto y lo vengo viendo desde hace muchísimo tiempo en nuestros países, en la que el secretario de Seguridad, la secretaria la ministra o el ministro de Seguridad, la que sea encargada de eso, enseguida aparece con los micrófonos caminando por la zona donde está saturado el problema del narcotráfico. Salen policías, le digo, con chalecos, con cascos, con ametralladoras, con todo armados, toda una cosa, y usted ve la gente, el público ahí, la gente quejándose de que eso, pero están una semana, 2 semanas y después se van, o un mes, 2 meses y después se van, y hacen su despliegue, y van y poseen una casa, toman una casa, arrestan a varios tipos, y cuando usted ve a veces, fíjese, preste atención, a veces cuando ve, agarraron 10 bolsitas de cocaína, 2 pistolas que se están rompiendo todas, una caja de balas, un poquito de marihuana. O sea, es
fíjese, en el tema de lo que estamos hablando, de los miles de millones de dólares, usted debe pensar esto. El negocio del narcotráfico genera miles de millones de dólares. Cuando usted ve bolsitas de marihuana, cuando usted ve bolsitas de cocaína pequeñitas y ve 20 personas que las arrestaron y 4 o 5 pistolas y 2 rifles y unas escopetas que se están rompiendo, usted lo que debiera es de reírse. Porque eso es la lucha contra el narcotráfico que le quieren vender en muchos países de que están luchando contra el narcotráfico. Y le digo, lo hacen, va el impacto. Le saturan una zona en la zona que usted quiera, en el estado, en el país, en la provincia que usted quiera, la saturan por un rato y después se van. Y acusan y se gritan y usted lo ve que hay acusaciones de tal lugar y el ministro de tal. Y ahí después entra el juego político, ¿no? Los políticos inmediatamente agarran el micrófono, el que está, el gobierno de turno, el político que está en el gobierno de turno, ese le asegura que están luchando, que hay un consejo deliberante que están trabajando profundamente para liberar, y después tiene del otro lado tiene el partido político en contra, que dice que son unos muertos de hambre, que nunca han hecho nada, que son unos delincuentes, que son unos corruptos. Esa pelea, esa cosa constante ocurre en todos los países del mundo, en todos los países del mundo. Y de vez en cuando cae algún político corrupto que se le comprueba a algún juez, algún fiscal, algún policía, algún grupo, más todavía se insalta. Pero vamos a volver al tema. ¿Quiénes son los primeros que responden al tema cuando hay un problema de narcotráfico? Y lo que le quiero decir es esta manipulación muy visual que le quieren poner siempre, de ponerle botas en la calle, cascos y ametralladoras. Eso, para la lucha contra el narcotráfico, es una pérdida de tiempo, es una estupidez, es algo que no sirve. O sea, si usted tiene un enfrentamiento, obviamente, en algunos países es muy seria la cosa, porque ya los grupos de narcotraficantes no son vendedores en la esquina, ya tienen, y esto ya lo voy a desmenuzar más adelante cuando hable ya de los grupos de narcos en serio. Hay lugares donde se necesita ese tipo de operativos, pero amigos, ese tipo de operativo no va a acabar con el narcotráfico en cualquier momento. Y lo que yo le comentaba, que le decía anteriormente, es que eventualmente cuando usted desplaza policías uniformados, ya sea fuerzas armadas, lo único que hace es encontronazos, agarrándose a balazos entre unos y otros, se emboscan, se matan y no pasa nada, porque el narcotráfico no... Usted puede tirotearse con 20 o 30 y ellos tienen 200, 300, 400 personas más, sobre todo si usted está en algún país donde es montañoso, donde hay sierras, donde hay bosques, donde hay refugios. Estos individuos se esconden y salen a cada rato. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Que para luchar contra el narcotráfico en serio, usted tiene que tener, primero que todo, una buena institución que le respalde con información. Esto, ojo, no le estoy diciendo que esto no ocurre, porque en algunos países en nuestro continente, hay excelentes instituciones policiales que sí tienen un buen despliegue, y en algunos países se han especializado, tienen un buen despliegue de servicios de inteligencia policial que cooperan y obtienen información constantemente, que están cooperando, pero esto únicamente ocurre cuando la cosa va en serio, pero, y le digo, todos estos sistemas funcionan y existen en todos lados, pero muchos países no las utilizan. O sea, siempre han estado, la policía tiene un sistema de inteligencia que ha ido recuperando, digamos, en los últimos 20, 30, 40 años. La policía en Latinoamérica ha cambiado, sobre todo la parte de investigación, en particular con el tema de narcotráfico, ha cambiado, pero en muchos países esto no lo utilizan. Entonces lo que le hacen para juzgar con usted, para jugar con el público, es mandarles tropas a la calle, mandarle policías uniformados, mandarle ejército, marina uniformado a patrullar las calles, y con eso hacerle creer a la población que el narcotráfico lo tienen controlándolo. Y la realidad es que no es cierto, porque cada vez que pasa algo serio en el narcotráfico, usted ve que todo se cae. Entonces, ¿dónde está ese apoyo político que yo siempre hablo? Entonces es muy importante, y lo voy a cerrar aquí con lo que dije en el video anterior. La lucha contra el narcotráfico no se puede enfrentar
sola y simplemente con la policía uniformada o con las Fuerzas Armadas. Pero este es otro video. El de las Fuerzas Armadas es un video completamente distinto que ya lo voy a analizar. Yo ya lo mencioné hace mucho tiempo, pero lo voy a volver a analizar. Las Fuerzas Armadas tienen un papel en lugares muy importantes, en países donde el narcotráfico está muy seriamente metido. Sí tienen un muy importante papel, pero tienen que coordinar muy de cerca con las fuerzas de seguridad y con la justicia. En algunos sí lo hacen, en otros, por el hecho de ser fuerzas armadas, que tienen su propia ideología y su propia forma de pensar y propia forma de actuar, muchas veces esto no funciona. Y tiene el mismo efecto que yo le estoy diciendo que tienen las policías uniformadas. O sea, los soldados uniformados en la calle, patrullando con ametralladoras, tienen el efecto de película, ¿no? De que efecto, sí, tienen impacto y eso. Pero le voy a decir una cosa, los narcotraficantes, que nosotros hemos hablado con ellos, cuando ven a los soldados, lo único que hacen es esconderse porque no les conviene enfrentarse muchas veces, pero ellos saben que los soldados pueden hacer hasta ciertas cosas nada más. Entonces los narcos ya conocen muy bien ese sistema, y sobre todo en países donde los narcos conocen muy bien la ley porque son asesorados por abogados, saben también sus derechos. Entonces volvemos a lo mismo. Lo voy a cerrar con esto, este capítulo. La policía uniformada tiene un papel importante, pero es muy limitado y muy relativo en la lucha contra el narcotráfico. Lo que se necesita es especialización. Y lo que necesitamos es buenos grupos de investigadores, buenos servicios de inteligencia dentro de las fuerzas policiales, dentro de las Fuerzas Armadas, que tengan un sistema, digamos, casi perfecto para identificar y para lograr. Y lo dejo con esto, una vez más, y esto ya lo comenté en un video anterior. Este es el perfecto ejemplo. Esto no ha pasado una sola vez, ha pasado muchas veces, en la que ha ocurrido que un gran narco ha aparecido en el medio del grupo de donde estaba un operativo de soldados y de policías uniformados buscando a alguien, y este individuo estaba parado entre ellos, caminando para un lado y para otro, y nadie se dio cuenta de quién era. Ese ejemplo es algo que usted dice no puede ser, es una película, pero ha ocurrido más de una vez. Es un perfecto ejemplo de por qué lo que le estoy diciendo, de que para luchar contra el narcotráfico en su país se tiene que hacer un poquito más que poner policías y soldados en la calle. Amigos y amigas, lo continuamos esto en el próximo video. Un gusto saludarlos.